en cualquier lado del mundo. También chequeas las noticias que tenemos en nuestro portal web, pero fíjate, ahí arriba tenés el icono donde haces clic y te redirecciona a Twitch, donde, bueno, nos escuchas en vivo. Hace un ratito estábamos con el profe Sergio Lizárraga, con el profesor, escritor, amigo Sergio Lizárraga, hablándonos de cultura y en su columna de cultura. Y ahora seguimos en la misma temática. Vamos con otro tucumano que en este momento también viaja por todas partes del mundo, pero ahora está en Buenos Aires. Es agente cultural realmente muy ligado a la cultura, y es un placer tener con nosotros, como todos los sábados, a nuestro querido Martorell. ¿Cómo estamos, mi querido George? ¿Cómo va? Hola Arturo, muy bien acá en Buenos Aires, esperando que cambie el clima, porque amanecimos con un lindo día de sol, pero la nubosidad va en aumento y supuestamente esta noche, para mañana domingo, a ver sudestada, y eso significa baja de temperatura, casi 15 grados de diferencia, y viento, mucho viento. Así que bueno. Algo similar a lo que va a pasar acá en Tucumán, teóricamente también a partir de esta tarde-noche, comienza la tormenta y hará bajar esa precipitación que será domingo, lunes y martes a una máxima de 22 grados. Pero mientras tanto tenemos 35, y vos lo conoces bien, acá se siente y bastante, ¿no? Es como que a poquito nos tenemos que ir casi acostumbrando a los veranitos. Lo que yo no sé, calor. Claro, de paso te consulto, porque, acá en la provincia de Tucumán, de a poquito, comienza ya a hacer efecto el incremento en las tarifas de energía, ¿no? Y el aire acondicionado, vos sabés que está, pero es como que te da miedo agarrar el control remoto y encenderlo. Exactamente, bueno, hay que ser prudente, hay que también hacerle caso a las normas que dicen que con 24 grados ni te congelas ni tampoco pasas calor. Entonces, si uno es responsable en el consumo, supuestamente si todos ponemos ese granito de arena, es como que todo va mejor. Claro. Pero también es cierto que más allá de lo que uno haga, también depende de las políticas en cuanto a energía, a todo lo que se hizo de previsión, etcétera. Algunas promesas dicen que no va a haber cortes, y si los hay van a estar programados. Así que bueno, seguimos con este cachetazo. Claro. ¿Qué va a ser? Sí, ¿sabes, Jorgito? Yo sé que vos sos una persona muy ordenada, están tus estructuras muy bien esquematizadas, trabajás para el programa, lo subís a las redes sociales. Pero te voy a sacar 2 segundos de todo lo armado, perdón por mi intromisión, pero vos acá en Tucumán también conociste mucho lo que era en tu juventud, la noche y demás. Y sabés, con Sergio estábamos charlando de la música. Salió que acá teníamos en este momento y hasta el lunes, que es el fin de semana largo, el 5º Festival de Jazz que se produce acá en la provincia de Tucumán, como así también está el Festival de Lules Canta la Patria, que es un festival folclórico, y también hay otras expresiones de cultura que se dan en la provincia, como el Birra Fest y demás, lo que hace un cierto abanico de diferentes opciones musicales. Jorge Martorell en su adolescencia, por ejemplo, ¿escuchaba qué? ¿Escuchaba Virus? ¿Escuchaba alguna cumbia? ¿A dónde iba a bailar, por ejemplo? ¿Dónde iba? ¿Qué? ¿New York City? ¿Bulldog? ¿La Fábrica? ¿Dónde iba? Y bueno, yo tengo un tema. Mi hermano Pablo fue el autor de casi la mayoría de esos boliches. Entonces es como que siempre estuve acompañando a lo que él hacía. Generalmente hacía las obras, el diseño de los lugares, y yo acompañaba, aparte de mi casa, Fernando, Jaime y Pablo, yo también, pero no tanto como ellos, DJ. O sea que estamos hablando de que a todas las fiestas, casamientos, cumpleaños, fiestas de egresados, íbamos a poner los equipos, a llevar lo que llamaban las chanchas, que eran unos baffles enormes. Y con Adolfo Ortega en camionetas y con en algunos casos fletes, porque eran equipos muy grandes, y era el armado previo, generalmente un día antes, en todos los lugares habidos y por haber en Tucumán, Sociedad Española, Francesa, Italiana, Las Lomitas, en todos los clubes. Bueno, no quedó lugar sin que pusiéramos música. Claro. Y música escuché de todo. En lo personal,
tuve así como a partir de la universidad un compañero de estudio que terminó siendo, bueno, yo el abanderado, él el escolta, pero digo, un binomio donde todo era música clásica, porque Emilio Martilotti de Santiago del Estero cultivaba esa música en la familia. Entonces, para no entrar en problemas, porque aparte soy una persona muy accesible a todo y aprender y a ver de la otra persona qué es lo que aporta, sí. Él nos decía, podemos escuchar música clásica mientras estudiamos, y bueno, fueron 5 o 6 años de estudiar con toda la música clásica que se te pueda ocurrir. Eran desde Radio Nacional, sí, que por supuesto pasaban lo mejor de la música clásica, claro, lo pasaba Radio Nacional, y después grandes versiones de clásicos. Entonces, ahora, George, sí, perdona, ahí en ese momento, para gente que nos está escuchando y que no es contemporánea a nosotros, en esa sí, época no tenías YouTube, no tenías Spotify, no había nada. las emisoras de radio eran la gran mayoría en AM, la gran mayoría, Exacto. y también existía esta joya que lamentablemente muchos no la conocen, que eran los vinilos. Exactamente. Bueno, nosotros teníamos una gran colección de vinilos. Te hablo de versiones originales de Caruso, un gran tenor, etcétera, etcétera. Y teníamos los equipos para reproducirlo, porque no era cuestión de poner un disco de pasta de esa época en cualquier tocadisco. Y por supuesto, una gran colección de vinilos. Te hablo de habidos y por haber. ¿Por qué? Porque uno de los DJ era Adolfo Ortega, que su familia era dueña de Al Hogar Feliz. Entonces, íbamos al Hogar Feliz y era como un festival del vinilo. Traíamos los mejores que se escuchaban, más importados, por esa época. Entonces teníamos acceso a música espectacular. Y eso también hacía diferente que mis hermanos pusieran música distinta, porque era el que se anticipaba a tener el long play de esa banda que sonaba en Londres, en París o en Nueva York, era el mejor. A ver, salvando distancia, era lo que hoy por hoy muchas veces dice, ¿te acordás? Hay una radio casualmente que es de Buenos Aires, que lo pedís, lo tenés, ¿te acordás? Sí, y bueno, lo que se viene en fútbol decían, bueno, ustedes casualmente trayéndolo de otras latitudes, lo iban imponiendo y el DJ era realmente decir, si querés escuchar lo último, tenés que contratar a tal. Exactamente, de eso se trataba. El que mejor batea de vinilos tenía era el mejor DJ que ni hablemos de los enganches, porque como era todo manual, vos tenías 2 bandejas, entonces pasabas de un disco al otro y tenías que tener el mezclador, adelantar sutilmente la velocidad de 33 en 45, era realmente una artesanía ser DJ, y eran horas, te digo que volvíamos del colegio y mi casa era un estudio de grabación, porque éramos los Sánchez, los Moreno, los Corrales, nosotros, los Martorell, todos metidos ahí en una habitación, diseñando ya los futuros enganches para la futura fiesta de la semana siguiente, el mes siguiente, etcétera. Pero totalmente. Así y a ver, en ese momento, por ejemplo, hoy por hoy es como que está, se podría decir como uno ya está acostumbrado a ver y a escuchar ciertos duetos originales, pero en esa época estaba la creación del DJ o del DJ, que inclusive se le decía más el DJ, donde tenía la misma canción en 2 diferentes discos interpretados por 2 personas distintas y vos lo hacías que canten juntos. Exacto, bueno, eso era como una masterclass. El que hacía eso era tremendo. Pero aparte había algo importante. Vos arrancabas con música normal, por decirlo así, música común, música muy escuchada en radios, o que se viralizaba en esa época en cumpleaños, en asaltos, etcétera, hasta que esperabas el fin de semana ir a bailar. Pero el momento cúlmine de la noche era el hit. Claro. Para darte una idea, qué sé yo, Sociedad Española, en la época de ABBA, Voulez-Vous. Claro. Voulez-Vous era el tema central, o sea, había que esperar a llenar el lugar, a tener más o menos 1000 personas ya que hubieran pagado la entrada, etcétera, que ya estaba armado el clímax para mandar Voulez-Vous. Y cuando sonaba eso era una fiesta de colores, porque aparte bolas de espejo, papelitos, era una cosa de loco. Y después empezaban a venir las versiones de ese tema. Entonces, el que tenía las mezclas, que ahí Madonna las pone de moda con el amigo Moraes, entonces vos tenías
el mismo disco, distintas versiones. Y había un long play entero con 5 o 6 versiones distintas, una mejor que la otra. Exactamente. Entonces, esa época era fabulosa, porque aparte era muy creativa. En cambio ahora, bueno, obviamente, pones en YouTube, fulano de tal, un tema, y le pones, hay 50 versiones originales, dance, house, jazz, rockera, música sinfónica. O sea, hoy es una locura. Hoy es el acceso a Spotify o a YouTube, el mundo de la música está totalmente revolucionado. Así que, claro, te simplifica en algunas cosas mucho, pero a ver, por ejemplo, el Spotify de esa época, cuando uno se hacía amigo era genial, era el difusor. ¿Te acordás del difusor? Que te traía casualmente los primeros cortes, algunos inclusive hasta con discos, los pequeñitos, donde vos decías, no sabés lo que me acaba de llegar. Sí, tal cual. Y yo tenía la suerte de tener una tía, mi tía Tota, que lamentablemente falleció, que era la que programaba la música en radio LB12. Entonces yo iba todos los días a LB12 y ligaba un simple. Claro, un simple de 33 o 45. Entonces, tía, necesito que me consigas ese tema, y yo iba, lo pasaba a buscar, me lo daba al simple, y cuando iba al colegio, primaria, secundaria, universidad, era tremendo, porque decían, ¿de dónde sacaste ese material? Porque no tenía nadie, era inaccesible. Y aparte era una cuestión que uno lo iba pasando de mano en mano, pero hacés de cuenta que era la mejor cristalería del mundo porque no se podía rayar. No se podía rayar, y porque una vez rayado, fuiste, ya no servía más. Y después, bueno, a eso le siguió la otra revolución que tuvimos también en casa, fue la del cassette. Empezar a grabar en cassette toda la play, o sea, la playlist de hoy sería un cassette completo. Entonces, le consulto a Jorge Martorell, normal, ¿cromo o metal? No, bueno, era cromo era tremendo. Pero ojo que el cromo no se reproducía bien en todos los pasacassettes, los pasacassettes. Claro. En cambio, porque te comía lo que se llama el cabezal. El cromo tenías que tener un equipo para reproducir cromo. Claro. Metal también, ojo, porque en metal eran dos como especialidades dentro de lo que era un cassette. Después tenían la cinta normal, los famosos TDK y bueno, otras marcas. Que teníamos que rebobinar con la lapicera. Rebobinabas con la lapicera. Después, bueno, a ver, eso al principio. Después vinieron los sistemas de reproducción veloz. Entonces vos apretabas y eso te lo llevaba de la punta a la otra, a la cinta, en segundos. Y eso ya era todo, depende de quién tenía los mejores equipos. Y en este caso Adolfo se los traía Jaime de afuera, y a mi hermano Jaime, y no te digo lo que era mi casa. Le parecía un estudio de grabación con todos esos equipos increíbles. Después la mejor púa, el mejor mezclador. Bueno, era una locura realmente, era una locura. Ahora pensar que todo lo tenés en el celular. En el alcance de la mano, exactamente, tal cual. Porque si vos tenés un buen celular, o un celular que tenga determinadas aplicaciones, y un parlantecito que puede llegar a ser un parlante de 10x10, una marca, qué sé yo, de estas muy buenas, la música que se reproduce en una comida, en una fiesta, es impecable. Sí, tal cual. Impecable. Exactamente. Cambió todo. Sí, cambió todo. Y qué decirte en algún momento, cuando ya la primera instancia solamente era audio, y después comenzamos a descubrir quiénes eran los que cantaban, porque bueno, no todos tenían la posibilidad de conocer la carátula del disco, que realmente hacía... Se llama el arte de la música. Exactamente, que hacía claro. la banda sonora, por ejemplo, porque la escuchaba solamente en radio, por decirte, o en las músicas. Después se comenzó a conocer los videos. Claro, bueno, hay un tema. MTV viene a revolucionar todo este mundo de ver la música y de que cada single tenga su lanzamiento previo del clip. El tema es que yo hoy, cuando yo soy muy también de revisar con mucha nostalgia épocas doradas, y algunas canciones que las ponés tienen el videoclip original americano en general, y no podés creer que esa gente cante como lo que vos habías escuchado y habías bailado. Exactamente. Porque en algunos casos es muy bizarro todo, muy básico. Es muy gracioso y es muy divertido verlo, porque por supuesto que es un viaje del túnel del tiempo. Claro. Algunos hits de voces que son increíbles, y la canta un pibe que es 70 kilos con una remerita, y vos decís, ¿de dónde saca ese vozarrón? Claro. Y personajes muy del under,
que también hicieron grandes éxitos, y acá se consumía todo al mismo nivel, porque no sabías quién cantaba detrás, y cuando ves el video, hay gente que dirá, no, ¿cómo escuché yo esto? Si viene de ese lugar. Y no, bueno, es la música. Tal la cual. música lograba eso, la música. Así que bueno. Jorgito, y a ver, vos hoy por hoy, cuando haces ese túnel del tiempo, revisás lo que decías casualmente, Sí. a ver, ¿viste esta fiesta multitudinaria que se origina en Rusia, donde hacen discoteca y van gente que cantó la misma canción, va hoy cuando cantó hace 40 años? Es increíble que sigan teniendo el mismo tono de voz. Es impresionante. Bueno, ahí también ves el talento. Ahí no había autotune ni nada por el estilo. Autotune, no había nada, era todo voz y era talento y había simplemente muy buena voz, y por supuesto, si tenían buen estudio atrás, todo lo que significaba eso, plasmarlo en un long play al principio, o en un LP o en un vinilo, y después en cassette, y después con el tiempo en un CD, era puro talento, eso era talento de sobra. Y tal cual, vos tenés desde ABBA, que se reunió hace poquito, volvieron a cantar, y por supuesto, notás alguna cosita mínima en la voz, pero la gente tiene el talento impecable. El Rick Astley sigue cantando con la misma potencia y de la misma forma que te hacía bailar en los años 80. No se puede creer. Eso no pasa, por supuesto, con las generaciones nuevas. Con todo el respeto, pero no pasa respeto, porque le sacas el autotune al 90% y te querés matar. Parece que están cantando bajo la ducha. Pero bueno. Que la vez pasada escuchaba y la verdad que en algún momento hasta te provoca, risa, cuando lo imitaban a Bad Bunny, ¿no? Este muchacho que realmente ya tiene varios premios Grammy inclusive, pero que canta, dice, como si tuviera... No se puede creer. Claro, entonces vos decís, es como un permanente bostezo el de Bad Bunny. Claro, tal cual. Igual a la hora de criticar está bien la crítica en sí, pero hay que también pensar que son los signos de los tiempos. Esto cambió. Sí. O sea, el que se queda y es nostálgico y dice, no, porque antes que se cantaba mejor, fuiste. Claro. Quédate en esa época. Lo que sigue es esto, lamentablemente, para bien o para mal, pero igual ahora hay mucha amplitud de gusto. Entonces, si no te gusta Bad Bunny, podés escuchar 700.000 músicas distintas, incluidas las nuestras, las argentinas, que hoy están brillando como nunca en la industria, sobre todo americana, en los Grammy, toda esa historia, con el talento que hay acá. Pero encima tenemos la suerte que tanto todas estas chicas jovencitas nuevas son talentosas, tienen muy buena voz y tienen muy buena escuela. Entonces no quedamos mal si le sacan el autotune. Estas chicas son realmente muy potentes, ¿no? Bueno, precisamente mirá lo que estás hablando, ¿no? Anteriormente a esta charla que estamos manteniendo ahora, que le decimos a la audiencia que recién se engancha, estamos hablando con Jorge Martorell, agente cultural tucumano, que está en este momento en Buenos Aires y nos habla todo de la agenda cultural que se maneja en ese lugar. Anterior a vos estábamos charlando con Sergio Lizárraga, profesor, escritor tucumano, y hablaba de esto casualmente, ¿no? Que, por ejemplo, hoy, de los nuevos talentos, de los nuevos valores y cómo se va concientizando y la crítica que puede ser acertada o no, en cuanto a elegante, por ejemplo. Decía que muchos niños hoy aprenden el alfabeto a través de elegante y no con lo tradicional que tiene la educación. Así que también hay que rescatar eso. Sí, bueno, ahí había que hacer una crítica más que nada al sistema educativo, porque si el chico va a terminar deformando su manera de hablar o su vocabulario solamente porque escucha música, el problema no está en la libertad que tenés de escuchar lo que vos quieras, sino en qué está pasando con el sistema educativo que hace que se haya vuelto tan permeable que te afecte de tal manera que una distorsión del vocabulario, porque aparte no solamente es distorsión, sino que aparte la reducción que hay del vocabulario. Cada vez es más notorio que cada vez utilizamos menos palabras para hablar, para expresarnos, sobre todo también por la incursión del tema de los celulares y de que al escribir, se escribe desde el icono, desde el emoji. Entonces cada vez se escribe menos. Claro. Va a llegar el momento en que vas a poner un símbolo y vas a querer decir un montón de cosas. Bueno, y eso está pasando también con el deterioro del vocabulario en los chicos. Sumale a la falta de lectura.
Porque si vos lees, la lectura no te da el atajo del emoji, no te da el atajo de la simplificar. Yo me acuerdo de una maestra que teníamos de castellano, la señora Elizondo, que era maravillosa. Pues si vos ponías la Q y el apóstrofe, que significaba que, directamente te ibas a marzo. Claro. ¿Me entendés? O poner el símbolo de igual por la palabra igual. Decía, esto no es matemática, esto es castellano. Y lo bien que hacía en ser tan estricta. Qué bárbaro, bárbaro, sí. Por ejemplo, ahí viene una lección desde el arte. Picasso, para poder llegar a simplificar la forma en el cubismo, tuvo que ser antes aprender a pintar como los grandes clásicos. O sea, hacer bodegones, naturalezas muertas, pasar por toda la cronometría, por todo lo que es la caligrafía, el dibujo, aprender al ser humano para recién después, ya de viejo, aprender a simplificar. Pero si vos haces eso desde el principio, ya te quedás en la simplificación y terminás siendo medio bruto. Porque a la hora de un negocio que tengas que cerrar en el día de mañana, o defender una tesis en la universidad o lo que fuera, te van a faltar palabras. Entonces, lo importante ahí es recalcar, hay que tener buena lectura. Obviamente, la educación, esa clásica, esa de los años, del siglo incluso pasado, siempre va a ser mejor que todo lo que está pasando ahora con la educación de los chicos. Qué tema que implantaste ahí, ¿no? Lo pusiste en la mesa, Jorgito. La verdad es bravo ese tema. No, totalmente. Y lo vamos a seguir charlando porque está más que interesante. Bueno. Igual, no me quiero ir del aire sin antes decirte esto. No. Porque te preparé. Sigue. El Día Mundial de la Tolerancia, que es hoy, que para mí es muy importante. Yo creo que, mira, casi todos los problemas del mundo, incluido la paz mundial, tienen que ver con la intolerancia. En la medida que la tolerancia se pueda incorporar, incluso desde chico, desde el chico que tiene que aprender a compartir en la primaria, en el jardín de infantes, si hacemos que todo eso, que ese mundo que es tan diverso, lo pudiéramos hacer tolerante, te aseguro que sería una condición de paz sine qua non. Porque tenemos problemas al estar en un mundo muy actualizado, muy globalizado, tenemos crisis migratorias, tenemos permanentemente, acá en Buenos Aires, yo hoy mismo fui a tomar un café temprano y ves pasar gente de Senegal, acá hay una gran comunidad de Senegal, tenés, por supuesto, de todos los amigos latinoamericanos, tenés bolivianos, paraguayos, chilenos, uruguayos, brasileños y extranjeros. Si Buenos Aires no fuera tolerante, como es lo que permanentemente por políticas públicas se pide, hacia el otro, esto sería un caos. Cualquier ciudad de esta sería un caos. ¿Qué es lo que le está pasando a Europa? Porque Europa ahora lo está demostrando a través de la intolerancia al turismo. ¿Pero por qué? Porque se sienten invadidos, agredidos por culturas extrañas. Entonces vos tenés un Venecia, tenés una Fontana de Trevi, que están empezando a quejarse los vecinos por la cantidad de turismo que hay. Pero básicamente es intolerancia, porque vos tenés que aprender que también gracias a eso, la industria del turismo, que es silenciosa, estás viviendo, porque eso te deja mucha plata. Jorge, acá entonces, me aportan la audiencia y me dice, cambiemos tolerancia por aceptación. Sí, coincido. Aceptación es muy importante. Igual, la palabra tolerancia es como más abarcativa. Pues yo te puedo aceptar, pero tolerar también significa que puedo incluso no cambiando mi forma de ser. Yo te tengo que respetar igual, te tengo que, obviamente, aceptar. Pero digo, la cultura, justamente las culturas puras que se tratan de imponer, tienen que tener en este Día de la Tolerancia una jornada especial e ideal para construir las sociedades pacíficas. Está genial. Bueno, después tenemos que derribar muros para construir puentes. Justamente la UNESCO hoy llama a eso, porque hoy hay más muros fronterizos que hace 30 años. Se cayó el muro de Berlín y se siguen construyendo muros. Porque uno cree que el muro de Berlín fue uno solo. No, hay miles de muros fronterizos. Hoy, por ejemplo, tenés el de que Trump cada tanto lo saca a flote para evitar que los mexicanos invadan de alguna manera el sur de Estados Unidos. Entonces ahí pero tenés varios más, incluso acá en Argentina, hay muros también en Europa que se construyen casi todos los días. Entonces, justamente en el Día de la Tolerancia, tenemos que derribar los muros para construir puentes. Y si vamos un poquito más a lo nuestro, hoy es el Día Internacional del Patrimonio Mundial. Uno de esos patrimonios mundiales por antonomasia es nuestras queridas, amadas, y ojalá que siempre sean así de caudalosas, cataratas del Iguazú. Así que hoy es un día de patrimonio que se festeja a ellos.
y un día también especial porque hoy se festeja el Día Internacional del Flamenco, una cultura... Olé. Hoy es tremendo el flamenco, porque aparte, nacida en Andalucía, en todas esas zonas, pero por supuesto con aportes árabes y toda esa historia, acuérdate que fue por mucho tiempo invadida por los musulmanes. El flamenco hoy es uno de los lenguajes mundiales, universales, porque está expandido a todo el mundo. Y donde haya un flamenco, hay sarao, hay pasión, hay música de la buena, y hay una cultura ancestral, ¿no es cierto? Desde el siglo XVIII que viene el flamenco. Vamos a escuchar algo del Cigala dentro de un ratito, entonces. Acá en Buenos Aires hay muchos tablados, hay muchas cosas españolas, entonces también hay buen flamenco. Sí. Bueno, también un día como hoy fallecía hoy... Molina Campo. Claro. ¿Sabés por qué es interesante lo de Molina Campo? Porque dibujante argentino que fue costumbrista, que se especializó en las tradiciones de nuestra tierra y de los gauchos, los paisanos, es el que inspiró en muchos casos a el amigo Walt Disney. Ah, mira. Walt Disney llega a la Argentina, no solamente copia el castillo de la ciudad de los niños que se había hecho en La Plata en la época de Perón, sino que también se inspira en todo el sur, en toda la parte de Bariloche, en el famoso bosque petrificado de Bariloche, para hacer la película Bambi. Y después, con el amigo Molina Campo, que lo nombra creador de Walt Disney, hacen dos películas. El Gaucho Reidor, que tiene una traducción en inglés, por supuesto, de Flying Gaucho, y Goofy se hace gaucho, que sería Tribilín se hace gaucho, que son las dos únicas oportunidades en que Walt Disney habla de las costumbres argentinas. Pues generalmente son europeas, todo lo que copia Disney, ¿no? Pero en este caso se hace con elementos bien argentinos. Bien propios. Y hoy le mandamos saludos a las Margaritas, a las Gertrudis y a los Roque, pero no San Roque de San Roque, el que conocemos, sino a Roque González de Santa Cruz, que es otro santo. Pero bueno, vale la pena decir a los San Roque, a los Roques, a las Gertrudis y a las Margaritas les mandamos un saludo porque hoy es su día. Claro, exactamente. Y eso te iba a preguntar, ¿no? Siempre hay alguien que tiene una Margarita, una tía Margarita o quizá una tía Gertrudis, claro. ¿No? Totalmente. Bueno, en especial nosotros, bueno, yo soy más grande que vos, pero los que transitamos ciertas edades tenemos muchos esos nombres, porque antes la costumbre era poner el nombre por el almanaque. Y en el almanaque venía atrás el día del santo. Entonces vos tenías, nacía el día de San Edmundo y te llamabas Edmundo. Nacía el día de Santa Margarita, un día como hoy, y te llamabas Margarita. Claro. Entonces, los nombres se ponían así. Jorge. Después, ahora ya no. Ahora es por... hay muchos, Lionel Messi, gana la Argentina y el día siguiente aparecen 250.000 como el Dibu, o sea, claro. Hasta le ponen el de nombre Dibu, porque está permitido, entonces es muy loco todo. Claro, pero en nuestra época sí, y entonces en nuestra familia siempre va a haber una tía Teresa, una tía Margarita, una tía Teresita, una tía Gertrudis, sí. Y totalmente. Hasta otros nombres que son realmente, ¿en serio que se llama así? Sí, se llama así porque, sí, bueno, el onomástico. Qué bárbaro. El onomástico. Hay un pueblito en España, es muy gracioso porque le hacen todo el tiempo, le hacen entrevistas. Cada uno tiene un nombre, pero no se puede repetir con otro de la familia. Y algunos nombres son impronunciables. Entonces, ellos lo pronuncian perfecto, pero es muy gracioso porque hay un TikTok subido de cada uno cómo se llama. Y son increíbles los nombres que se ponen entre ellos. Bueno, y hoy también hay mucho para celebrar acá en Buenos Aires, pues 16 es primer día del fin de semana extra large, porque claro. Tenemos el día lunes, que es un feriado por la soberanía nacional, que es no laborable. Entonces, a partir de hoy, hay mucha gente en Buenos Aires, tanto gente que se fue como gente que vino. Entonces vos tenés de música en el Palacio, por ejemplo, en el Palacio Libertad, tenés un festival Fado. Festival de Fado tiene que ver con la cultura lusa, con la cultura portuguesa. Y el mejor cantante de este momento, Jorge, que es Antonio Zambulló, ¿no? Está cantando gratis acá para todos. Así que también tenés Teatro Colón, hay la orquesta del Teatro Estable, Schumann esta tarde a la noche, y la Filarmónica que va a interpretar música de Donizetti en el Colón esta noche. Hablabas recién del Palacio Libertad. Qué hermoso lugar. Sí, señor. Es una maravilla. Bueno, es una época donde todo lo que se construía tenía el calibre o el carácter de palacio. Acá hace poco leí una nota desafortunada diciendo se busca un palacio para hacer un centro cultural. No es que se busca un palacio.
En esa época, estamos hablando de principios del siglo pasado, se construían palacios. Por ejemplo, cuando Sarmiento quiso hacer las escuelas normales, no quiso hacer escuelas comunes, quiso hacer escuelas palacio. Entonces, todas las escuelas de la época de Sarmiento, las normales, ojo, que también tenemos en Tucumán, la normal Alberdi, que está ahí en la calle Muñeca, también es un pequeño palacio, pues eran joyas de la arquitectura. No, entonces, todas las escuelas normales, los liceos, el Pellegrini, todo eso eran grandes palacios, incluso el Correo Argentino, ¿Entra ahí, que Jorge, es el actual Palacio Libertad. ¿Entra sí. ahí el Colegio Nacional también? Y claro, totalmente. Sí. Se hizo en esa época, porque claro. Pellegrini, o sea, toda esa misma época, es la misma generación de los 80, donde se hicieron estas grandes construcciones, donde aparte Argentina era una de las grandes potencias del mundo, una de las 10 más importantes, entonces había mucha plata, porque se exportaba, después de las guerras, se exportaba muchísimo alimento al mundo, era el granero del mundo realmente, entonces las divisas que entraban al país eran tantas que había mucho dinero público, entonces se construían grandes palacios, tal cual. Nos quedamos con la familia hace un tiempito, hace 3 semanas atrás, con ganas de ingresar casualmente al Colegio Nacional, y ahí estábamos descubriendo, porque yo particularmente no conocía, que estuvo Einstein ahí en el colegio. ¡Qué bárbaro! Totalmente, fue a dar un discurso. Einstein estuvo ahí y creo, si no mal recuerdo, que también estuvo en la Sociedad de Medicina, donde dieron generalmente eso es un palacio también. De afuera no te dice nada, pero una vez que entras, la biblioteca que tiene ese lugar, que es la Academia Nacional de Medicina, es como una pequeña Harry Potter, te volvés loco adentro. Mirá. Bueno, y ahí dieron discursos grandes, eminencia. Creo que también fue Einstein, pero también todos nuestros Nobeles, que la mayoría son de medicina, salvo los de Paz, que es Pérez Esquivel, todos pasaron por allí, por ese edificio, y dieron sus grandes charlas, antes y después de haberse consagrado con el premio Nobel. Jorgito, como siempre, y vos me habías, pero porque vos me habías dicho la semana pasada, y yo soy de cumplir, si te podía preparar algo de Belgrano con los dominicos. Y ya me estudié todo para hoy. Qué grande, maestro. Sí. No, igual es cortito, porque podemos hablar de esto horas. Sí, el tema es que, cortito, mira, Belgrano era muy dominico porque nacieron alrededor de lo que hay en la calle Defensa, San Telmo, el viejo barrio de San Telmo, que en ese momento era el centro de la ciudad. Perdón. Era Santo Domingo. Venís serio hasta el momento, y yo te quiero meter ahí un chascarrillo. El viejo barrio de Capua. Claro, de Alejandro. Alejandro Capua. Exactamente, claro, que nos debe estar escuchando. Y también le mandamos hoy un feliz cumpleaños a Ramiro Albarracín. Sí, está cumpliendo añitos. Llegaron los primeros 35 años para nuestro gran amigo Rami. Sí, señor. Bueno, entonces, Belgrano, ya de nacimiento, ya por su familia misma, era dominico, eran muy devotos de la Virgen María. Porque acordate que la devoción de dominica, del Rosario, viene a través de Santo Domingo de Guzmán, que recibe, digamos, por decirlo así, la encomienda de la Virgen María de promulgar el Rosario. Bueno, entonces, devotos no solamente de los dominicos, de la Virgen María, sino dominicos. Aparte eran terciarios, eran como frailes, para decirlo de alguna manera simple. Él con los hermanos. Bueno, cuando él se va a Tucumán, tiene toda su destacada carrera militar. En Tucumán, ¿cómo será que llevaba los colores de la bandera de la Virgen en el pecho, que le dedica el bastón y la guerra, la famosa batalla de Tucumán, ante la caída de Pedro Tristán, a la Virgen de la Merced, y le da el bastón, porque según él, estaba convencido que la estrategia, impensada victoria de Tucumán, había sido gracias a ella, y la nombra general del ejército argentino. Bueno, finalmente él, esto es muy cortito para que la audiencia tampoco se aburra, no termina muy bien, si bien allá ganó mucho dinero en todas estas guerras, en todas estas batallas, él tenía una interesante fortuna, la dona totalmente para que se hagan escuelas, sobre todo en el norte, en Tucumán, en Jujuy. Bueno, entre nosotros, recién ahora, en este siglo, se hicieron las escuelas. Él las donó en 1812 más o menos. Bueno, terrible. El tema es que él termina muy pobre, casi en la indigencia. Entonces, los únicos que le dan una mano para que vuelva a Buenos Aires desde Tucumán son los dominicos. Y no solamente eso, sino que lo reciben en el convento. Y él termina su vida
en el convento de Santo Domingo. Ah, mira. Y cuando muere, son los dominicos los que de alguna manera lo entierran y hacen el funeral y todo en la misma capilla de Santo Domingo, en la misma iglesia, en la basílica hoy. Sí. Para hasta el final ser trasladado al imponente mausoleo que hay ahora en honor a él, que es una obra de arte en sí misma. Sí. Bueno, Eso no obstante eso, lo único que le quedó a él de riqueza fue su reloj, que es lo único que él, como no le gustaba que nadie le regale nada, mirá lo que era uno de los padres de la patria, realmente qué gente maravillosa que tuvimos, le dona su reloj al médico que lo había atendido como manera de expresarle su gratitud y pagarle por los servicios prestados. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. George, te consulto. Vos me decías que los restos están en el mausoleo. ¿Es el mausoleo que está afuera o ya en el interior del templo? No, el que está afuera. El que está afuera es un imponente mausoleo en su honor. Es una cripta. Ahí adentro están los restos de él. Impresionante. Es impresionante. Uno cuando tiene la posibilidad de verlo, realmente es como es fabuloso. Podría quedarse horas viéndolo porque cada detalle es realmente importantísimo. En sí mismo es una lección de arte porque aparte está hecho con la gran escuela del clasicismo francés. Son grandes esculturas hechas en bronce que representan las distintas batallas, el nombre de él, Belgrano, bueno, es fabulosa. Y aparte, hace muy poquito se restauró, entonces volvió a brillar. Es alucinante el tipo de mármol que se usó, las alegorías que hay, es una cosa impactante realmente. No, definitivamente. Bueno, lamentablemente, Jorge, se nos terminó el tiempo. No, pero más allá de eso es un café virtual, porque es un placer escucharte. Sinceramente, no, por favor, es un placer compartir estas charlas tan enriquecedoras que realmente te hacen volar con la imaginación y aprendemos día a día y disfrutamos estos momentos. Gracias. Yo agradezco a ustedes, a vos especialmente, que me des este momento, esta charla entre amigos, para que estas cosas se puedan difundir y que la gente se acuerde que siempre hay algo para hacer en cultura y que se acerquen a cualquier disciplina, teatro, danza, música, que siempre les va a hacer bien y un poco que te alimenta y es un bálsamo al alma en contraposición a las locuras que estamos viviendo, ¿no? Exactamente, y le recordamos a la audiencia que esta entrevista, tenés ahí un anticipo en Instagram, nos arrobás como la 1007 Radio, allí va a estar la entrevista con Jorge Martorell, y en su totalidad luego la vas a tener en YouTube también como la 1007 Radio, así que lo vas a escuchar lo que sucede acá en este sábado para pasarla bien. Querido amigo, te mando un gran abrazo. Un placer. Un cariño grande, hasta luego. Gracias, Jorge. Ahí estábamos charlando con nuestro amigo Jorge Martorell desde Buenos Aires, gran gestor cultural en esta mañana para pasarla bien. Desde